26 de junio de 1877, erupción del volcán Cotopaxi. Desde principios de 1877, el Cotopaxi había empezado nuevamente a presentar emisiones de ceniza y explosiones de tamaño pequeño a moderado. Para junio del mismo año, la actividad se había incrementado notablemente, tanto así que el día 26 se produjo una fase eruptiva de magnitud suficiente para formar flujos piroclásticos. Las descripciones de los hechos ocurridos en ese día, realizadas por Luis Sodiro 1877 y Teodoro Wolf 1878, hablan de derrames de lavas que se desbordaron desde el cráter del Cotopaxi. Sin embargo, el fenómeno que ambos autores describen no corresponde a una colada de lava, sino más bien a flujos piroclásticos. Este tipo de confusión de términos es común en las descripciones antiguas, pero toda duda se despeja cuando existen descripciones detalladas de los fenómenos ocurridos y de sus depósitos, lo que es el caso en las reseñas de Sodiro y Wolf. Textualmente Wolf indicó que la lava no se derramaba en una o algunas corrientes, sino igualmente en todo el perímetro del cráter, sobre el borde más bajo, así como sobre la cúspide más alta. Wolf explica también que las lavas fueron derramadas en un intervalo de tiempo de entre 15 a 30 minutos y enfatiza que el fenómeno tuvo lugar de forma violenta, con una gran ebullición de las masas ígneas desde el cráter que rápidamente cubrieron todo el cono del Cotopaxi. Estas descripciones no dejan duda alguna de que los fenómenos ocurridos fueron flujos piroclásticos. Sin embargo, para ambos autores, los fenómenos más remarcables de los sucedidos el 26 de junio de 1877 fueron los lejars, flujos de lodo y escombros, que ocurrieron en los ríos Pita, Cutuchi y Tamboyacu, sobre todo por la gran destrucción que provocaron a todo lo largo de los tres drenajes. Ya en aquella época, ambos autores concluyeron que el origen de los lejars fue el súbito y extenso derretimiento que sufrió parte del glaciar del Cotopaxi al tomar contacto con los derrames de lava, flujos piroclásticos. Lo que vale resaltar es que, en la mayoría de los casos, los lejars fueron tan caudalosos que rebosaron fácilmente los cauces naturales de los ríos, provocando extensas inundaciones de lodo y destrucción en las zonas aledañas. Según Wolf, los lejars tuvieron velocidades tales que se tardaron algo más de media hora en llegar a la Tacunga, poco menos de una hora en llegar al Valle de los Chillos, cerca de 3 horas en llegar a la zona de Baños, Tungurahua, y cerca de 18 horas en llegar a la desembocadura del río Esmeraldas en el Océano Pacífico. Asombrado, Sodiro escribió que los lejars fluían con gran ímpetu sin que nada pudiese, oponer algún dique a su curso destructor, ni siquiera presentarle la más mínima resistencia. Finalmente, como en todas sus erupciones, el Cotopaxi también se produjo una importante lluvia de ceniza el 26 de junio de 1877. Este fenómeno ocurrió principalmente en las zonas que se encuentran al occidente y noroccidente del volcán, debido a la dirección predominante de los vientos. Una de las poblaciones más afectadas por la lluvia de ceniza ese día fue Machachi, donde se depositó una capa de casi 2 centímetros de espesor. En Quito la acumulación llegó a los 6 mm, siendo menor en la Tacunga y más hacia el occidente, en las estribaciones de la cordillera occidental y en la costa ecuatoriana, la caída de ceniza parece haber sido muy extensa y haber durado por varios días. Sodiro indica que conoció reportes de lluvias de ceniza ocurridas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, mientras Wolf afirma que en Guayaquil la lluvia de ceniza empezó el 26 de junio en el mañana y duró con breves interrupciones hasta el 1 de julio. En todo caso, las acumulaciones de ceniza seguramente no superaron unos pocos milímetros de espesor sobre la zona costera del Ecuador. Sin embargo, vale recordar aquí que durante las erupciones del Huaguapichincha en 1999 y del Reventador en 2002, las acumulaciones de ceniza en Quito no superaron los 3 a 4 milímetros de espesor, pero en ambos casos fueron suficientes para paralizar completamente la ciudad por varios días, provocando enormes pérdidas económicas. Lo mismo puede ser previsto para las zonas costeras del Ecuador en caso de ocurrir una gran erupción del Cotopaxi en el futuro.
La erupción del 26 de junio de 1877 puede ser considerada como la erupción típica del Cotopaxi en cuanto tiene que ver con los fenómenos volcánicos ocurridos. Sin embargo, los estudios geológicos y volcanológicos del Cotopaxi indican claramente que este volcán es capaz de dar lugar a eventos de mucho mayor tamaño. Efectivamente, por ejemplo, en lugares como el Valle de los Chillos o Salcedo se puede apreciar que los lejars asociados a las erupciones de 1742 o 1768 fueron de tamaño mayor a los de 1877. Asimismo, en los cortes de la carretera panamericana, en el tramo entre el Boliche y Lazo, se puede observar que las caídas de ceniza y pomes de muchas erupciones pasadas tienen espesores muy superiores al de la caída de ceniza de 1877. El propio Sodiro ya se había dado cuenta de esto y escribió en su relato de 1877, que diferencia entre esta y las grandes erupciones antiguas, algunas de las cuales han producido 1, 2 y aún más metros de espesor, de caída de piroclastos. De la presente no ha de quedar ningún indicio en la estratificación terrestre. Esta afirmación de Sodiro resultó certera solo en cuanto a la caída de ceniza, cuyo rastro es difícil de encontrar actualmente en lugares situados a más de 10 kilómetros del cráter, pero no lo es en cuanto a los depósitos de los lejars de 1877, los cuales pueden ser observados con cierta facilidad en diversos puntos a todo lo largo de los ríos Pita, Cutuchi y Tamboyacu. Luego de esta erupción, el Cotopaxi continuó con actividad moderada a leve por varios años. Los reportes escritos hablan principalmente de explosiones esporádicas y emisiones que provocaron algunas caídas leves de ceniza en diversos sectores del flanco occidental. Incluso, en un texto de mayo de 1914, se escribe que el Cotopaxi estaba como de costumbre, con una columna de humo sobre el cráter. El último reporte de actividad en el volcán corresponde a una posible explosión de pequeño tamaño ocurrida en febrero de 1942, Egred, en Prep, si bien esta fecha no ha podido ser confirmada con toda certeza. Texto tomado, los peligros volcánicos asociados con el Cotopaxi.